Bueno, muy bienvenidos a este anteúltimo encuentro y hoy tenemos realmente revelaciones muy especiales para compartir y para ver juntos, ¿no? Tal vez en un principio solamente quería recordarles a través de esta ilustración que les estoy mostrando que las profecías de Daniel van manteniendo este paralelismo. Ahora solo se los mencioné así en esta imagen rápida. Les estoy adjuntando también esta imagen para que la puedan tener aparte y poder ver sin problema. Y en el capítulo 11 volvemos a encontrar esta secuencia que encontramos en las demás profecías anteriores. Y la secuencia en el capítulo 11 es así. En el capítulo 2 nos está hablando de Medo-Persia. Sabemos que después de eso lo que encontraremos es Grecia. Y Grecia aparece en los versículos 3 al 13. Después aparecerá la Roma imperial. Y la Roma imperial aparece del versículo 14 hasta el 30. Sabemos que después sucederá la Roma cristiana, que se encuentra en los versículos 31 hasta el 39. Y después aparecerá una nueva etapa de la Roma cristiana, un resurgimiento de la Roma cristiana que tiene mucho que ver con los tiempos actuales que estamos viviendo nosotros y que están en los versículos 40 al 45. Y después, lo mejor de todo, que será el cierre espectacular de toda esta historia de dramas, dificultades, luchas, angustias de la humanidad, porque esto termina bien, la historia termina bien. Lo bueno que vos tenés que saber es que aunque estés transitando por momentos de dificultad, la palabra de Dios es que Él viene, interviene en la historia de este mundo y si te preparaste para ese día vas a disfrutar una eternidad en su presencia. Vos, tus amados, los que hayan decidido aceptar a Jesús como su Salvador personal. Así que con este pensamiento en mente nos abocamos a continuar y cerrar el capítulo 11. Bien, vamos a avanzar un poco más entonces con Grecia, que es la parte que habíamos empezado a ver. Hablamos solamente de la aparición de Alejandro y vimos que ese rey valiente que se menciona en el versículo 3 dominará con gran poder y hará su voluntad. Y ahora continuamos entonces. Y dice que cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y partido hacia los cuatro vientos. Esto ya lo recordamos, lo hemos visto varias veces. Es lo que ocurre cuando Alejandro muere y su reino queda dividido entre sus cuatro generales. La historia nos cuenta que después que el reino quedó dividido entre estos cuatro, hubo dos de esos cuatro que fueron perdiendo protagonismo cada vez más y básicamente quedaron dos. Uno está al norte de Jerusalén, el otro está al sur de Jerusalén. Y a eso se refiere cuando habla del sur y el norte en los próximos versículos. El tema de esto es que si bien se agarran entre el norte y el sur, en el medio ¿quién está siempre? El pueblo de Dios, Jerusalén, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante esta historia que voy a leer y explicar solo unos pocos versículos a título de ejemplo, nada más. El rey del sur se hará fuerte. El rey del sur está representando a Egipto y a los Ptolomeos, que son los descendientes de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro. Se hará fuerte, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. Al cabo de unos años harán alianza. Presten atención a esto que vamos a leer ahora, ¿no? Al cabo de unos años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. ¿Está bien? O sea, se están guerreando siempre el norte y el sur y la estrategia es hacer una alianza mediante un casamiento de la hija del rey del sur de Egipto con el rey del norte de Siria. Ahí estaban los Seleucidas en el norte. Siempre son los Seleucidas y los Ptolomeos, ¿no? Descendientes de uno y de otro. Y en el medio el pueblo de Dios. Entonces deciden hacer una alianza. ¿Saben cómo nos cuenta la historia de esta alianza? El rey del norte no era soltero. Estaba casado con hijos con una mujer que se llamaba Laodicea, una mujer muy influyente, poderosa y de fuerte carácter. Y bueno, cuando este casamiento por razones de negocios de conveniencia se hizo, la hija del rey del sur se llamaba Benerice. Cuando el rey del norte se casa con Benerice, esto no le gustó ni medio a Laodicea. Y el versículo sigue diciendo, pero ella, en este caso Benerice, no podrá retener la fuerza de su brazo, porque saben que cuando el rey del norte se casó con Benerice, la dejó de lado a Laodicea,
la sacó de la línea de herencia a ella y a sus hijos. Hubo una reconciliación del matrimonio original y miren qué interesante lo que pasó, ¿no? La Odisea hizo asesinar a Benerice y a sus descendientes y todos aquellos que vinieron con ella de Egipto. Hecha esta tarea, hizo envenenar a su esposo y se quedó ella y su descendencia con el poder. Qué interesante. Porque ella será entregada a la muerte y también los que la habían traído y su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y después en el versículo 14 pasamos a Roma. Eso lo mencionaría algún versículo destacado, que es el versículo 22, para que no tengamos duda de que estamos hablando de la Roma imperial. Dice el versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Serán del todo destruidas, de alguna manera describiendo la obra destructora y tremenda de gran peso del imperio romano que con mano de hierro fue gobernando el mundo. Y dice, junto con el príncipe del pacto. ¿Quién fue el que luchó y venció contra el príncipe del pacto, el que mató al príncipe del pacto? El príncipe del pacto es Jesús. Jesús muere en tiempo del imperio romano. Por eso es que estos versículos, junto con todo el texto anterior y posterior hasta el versículo 30, nos están hablando y describiendo diferentes etapas de Roma, que no vamos a entrar ahora para no complicar tanto la cosa. Y me interesa mucho que podamos entrar del versículo 31 al 39, observando lo que es la entrada en un periodo de historia más cercano, que es el de la Roma cristiana. Cuando Roma deja de perseguir a los cristianos y en vez de perseguirlos, ahora Roma misma se hace cristiana, entre comillas, ¿no es cierto? También acá voy a leer tal vez algunos versículos, no más como para identificar esto. Acá hay gran parte de la historia que nos está describiendo versículos 31 al 39, pero leo versículo 33, por ejemplo. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada, a fuego, a cautividad y despojo. Esto nos muestra que durante todo este periodo hubo también gente que fue fiel a Dios más allá de las imposiciones que venían de la organización jerárquica más alta de la jerarquía de la iglesia cristiana. Y los elementos que se utilizaron para disciplinar a los que pretendían obedecer a Dios según su conciencia eran justamente la espada, el fuego, la cautividad y el despojo. Es lo que le pasaba a todo aquel que era declarado hereje. A un pueblos enteros, ciudades enteras que eran declaradas herejes, les ocurría lo que acabamos de leer en estos versículos. Y avanzando un poquito más, versículo 36 también es muy descriptivo de esta etapa. Dice que el rey hará a su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses se hablarán maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Acá es increíble cómo por ahí el manejo del poder por parte de la iglesia cristiana terminó haciendo que la cabeza de sus líderes realmente vaya hasta niveles que son realmente increíbles. Pensar que de la humildad con la que Cristo se presentó entre nosotros, los líderes de la iglesia se llegaron a creer y a definir como más que Dios inclusive, ¿no? Yo quiero compartirles, voy a leer unos textos de una enciclopedia católica que nos cuenta algo acerca de el nivel como era visto la jerarquía máxima de la iglesia, ¿no? Leo en este texto, que ahora lo voy a poner en pantalla para que todos lo puedan leer. Dice: el Papa está coronado con una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra. Esto que estoy mencionando, quizás algunos no lo conozcan, por eso les estoy mostrando algunas de las triples coronas que han usado todos los papas a través de la historia. El significado de esa triple corona es esto: Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Por tremendo e increíble que parezca, esto, bueno, es así, ¿no?
Y después dice, el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Es fuertísimo esto, ¿no? Pero es lo que nos explica justamente por qué es que la ley de Dios pudo ser cambiada. ¿Por qué los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, alguien crea tener suficiente autoridad como para decir, este mandamiento que habla de adorar imágenes, lo borramos. Este mandamiento que habla de adorar a Dios en sábado, lo cambiamos por el domingo. O sea, ¿quién podría alterar esto sino alguien que crea que tiene más autoridad que Dios? Y es el caso del personaje este que nos está apareciendo en esta etapa de la Roma cristiana. Y por último, yo sé que estoy pasando muy abuelo de pájaro esto, pero bueno, no nos queda otra, si no estaríamos 3 días con el capítulo 11, que estaría muy interesante, pero bueno, ahora acordamos hacer esto en forma sencilla, por eso lo hago de esta manera. Del versículo 40 hasta el final del capítulo va hablando de un resurgir, una nueva potencia que recibe la iglesia cristiana, porque recordamos haber estudiado que en el año 1798 la iglesia cristiana organizada, con una influencia que dominaba toda Europa, perdió su poderío temporal, porque fue el Papa que estaba en ese momento en ejercicio del poder, fue llevado cautivo a Francia, donde murió. Ahora, después esa herida es sanada. Hoy estamos viendo cómo la iglesia cristiana en general está recuperando ese liderazgo y esa gran influencia mundial. Y lo que nos dice los versículos estos que estamos leyendo hacia el final, que básicamente nos cuenta de luchas, pero no tan luchas en realidad, porque es entre el cristianismo en realidad y el ateísmo que figura entre el rey del norte y el rey del sur, porque en realidad el ateísmo que niega la existencia de Dios, así como el cristianismo, pero modificado, cambiado, finalmente están del mismo bando, ¿no es cierto? Y solamente quería leer cómo es el desenlace final de esto. Dice el versículo 45. Plantará las tiendas, está hablando del básicamente el liderazgo cristiano mundial. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, entre la gente, porque los mares simbolizan la gente, ¿no? Entre los mares y el monte glorioso, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Querrá ponerse entre lo que es la verdadera voluntad de Dios y la gente, para estando en el medio impedir que Dios pueda hacer su voluntad. Pero, amigos, esto termina como Dios quiere que termine. El enemigo hará sus mayores esfuerzos, por supuesto que los hará. Los está haciendo y los va a seguir haciendo. Pero el capítulo 12 nos cuenta cómo termina esto. Así que hoy vimos dificultades, luchas que abundan en la historia de nuestro planeta. Así que quiero invitarte para que te prepares con entusiasmo, con alegría para ver cómo termina esta historia. Vos tenés que saber que hoy podés estar pasando muchos problemas, muchas dificultades, pero cuando Dios intervenga, bueno, va a ser algo tan increíble que apenas lo vas a poder soportar, de lo buenísimo que será. Que Dios te bendiga para que podamos estar juntos ese día y disfrutar con Él la eternidad. Amén.